Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya el seminario online sobre podcasting que estamos haciendo para el curso de nuevas tecnologías y en concreto para el apartado de podcasting. Quiero saludaros a todos. Yo sé que hay gente que está en muchos países diferentes, en horarios diferentes también. Como he dicho antes, muchas gracias por estar aquí con nosotros un domingo por la tarde. La estructura del seminario va a ser muy simple. La primera media hora vamos a ir presentando la herramienta de podcasting a grandes rasgos y sobre todo de qué manera técnicamente se va a ir haciendo, y la segunda parte vamos a abrir el programa con el que vamos a grabar, que es el Audacity, y luego pues abriremos un turno de preguntas, 10 minutos o así, para que podáis comentar cosas que se os hayan quedado en el tintero, y también por supuesto pues sería muy interesante que pudiéramos ir comentando ya algunos de los usos que podemos ver para el aula, porque al fin y al cabo es lo que realmente nos interesa como profesores, ¿no? Aquí no estamos ninguno porque seamos técnicos de sonido, ni profesionales de la radio, ni nada parecido, ¿vale? Entonces ya sabéis, cuando queráis empezáis a hacer las preguntas, podéis ir haciéndolas en el chat. Alguien me está diciendo que no me oye. ¿Alguien sí me oye? No, vale, perfecto, muy bien. Entonces, sigamos. Si en algún momento hay algún problema técnico, ya sabéis, me lo ponéis en el chat y seguimos adelante. Bueno, lo primero que tenemos que ver es esto bueno, ¿por qué se llama podcasting y qué tipo de herramienta es? El podcast, que es como se llama el producto del podcasting, lógicamente, no es una herramienta bastante joven. Realmente los primeros podcasts, pues tal y como los conocemos, quizá nacieron en el año 2001, 2002, y se fueron haciendo más populares pues a partir del 2003, 2004. En España, pues el primero de los podcasts que fue Comunicando, un podcast que todavía se edita, si no recuerdo mal, nació a principios del 2005, es decir, que estamos hablando de una herramienta que en español no tiene más de un recorrido de 4 años. Y sin embargo, pues ya se ha ido popularizando tanto para la gente de tecnología como también para los profesores. Vamos a ver después que es una herramienta muy potente como medio de comunicación y sobre todo como medio de producción oral y de comprensión auditiva. Entonces, os vamos a ir comentando poco a poco algunas de las características principales de este medio. Está dentro de lo que llamamos Web 2.0, que ya hemos estado tratando en los foros y los contenidos del curso. Ya, si recordáis la actividad aquella que hicimos de reflexión reflexión inicial, hablábamos de que la Web 2.0 era compartida, social, horizontal, de lectoescritura y centrada en el usuario, que eso yo creo que es lo más importante, sobre todo para nosotros que como profesores no nos interesa tanto la parte tecnológica, que es la parte, digamos, de los lenguajes web. No hace falta ser especialista en HTML o CSS o PHP o cualquiera de esos lenguajes que nos suenan a chino muchas veces. Lo que necesitamos simplemente es una ventanita que nos permita abrir esos medios de comunicación, empezar a trabajar con ellos de una manera intuitiva y a partir de ahí pues empezar a crear contenido. Esas ventanitas, que normalmente es lo que conocemos como CMS, como sistema de gestión de contenidos, tipo por ejemplo el Blogger, que ya habéis abierto vosotros y que os ha permitido hacer un blog sin tener ninguna idea del lenguaje de programación o de edición que hay detrás. Pues eso es lo que realmente diferencia a la web 2.0 de la web anterior, eso que está centrado en el usuario, y eso a nosotros como usuarios pues lógicamente nos da mucho poder, pero también a los alumnos, que es lo que nos interesa, porque como hemos estado comentando los tutores en los foros del curso, lo que interesa no es tanto la participación del profesor, lógicamente, como la participación del alumno, hacerlos parte fundamental de la creación de esos contenidos. Bueno, pues yo creo que el podcast va en ese sentido también. Si lo comparamos con el panorama de los medios de comunicación en general, vemos que, por ejemplo, los periódicos han tenido su correlato directo en los blogs y ha habido un enfrentamiento de alguna forma, no sé cómo explicarlo, es decir, una comparación entre lo que te da un periódico y lo que te da leer blogs, ¿no? Pasa lo mismo con la televisión y con YouTube, por ejemplo, pero curiosamente no pasa eso con la radio. La radio no ha encontrado una competencia directa en el podcast, sino más bien un compañero bastante cómodo, bastante asequible y con el que no hay que sentirse pues un poco en guerra o en lucha con él. De manera que las emisoras de radio, luego lo veremos, han tomado el podcast como
realmente una opción más dentro de su distribución de contenidos. Así que hay podcasts que son de radio, podcasts que no son de radio, podcasts que son amateur o no profesionales, y pueden convivir muy bien los dos. No hay esta guerra que a veces tienen eso, pues los periódicos, sobre todo, contra la blogosfera en general. Vamos a definir el podcasting, pues yo diría que en 3 palabras. Simplemente es un audio que se puede descargar de la red, se puede escuchar en la red también, pero sobre todo se puede descargar, y que te permite la suscripción. Quiere decir que tú no tienes que ir a buscar ese audio cada vez que sale uno nuevo, sino que se te descarga a ti en tu ordenador o en tu iPod o en tu móvil o en el sistema que utilices para descargar contenidos de la web. Eso lo explicaremos un poquito más. Os veo que estáis muy callados en el chat, no sé si es que os estoy soltando mucho rollo y no estoy dejando espacio para que preguntéis, pero en cualquier momento me podéis ir mandando mensajes que yo corto el rollo y voy aclarando términos o especificando algo, ¿vale? Veis que hemos puesto al final de esta pantalla, pues lo que nos dice es que en una fórmula prácticamente matemática, el podcasting sería MP3, que todos conocemos lo que es el formato de audio más utilizado, de comprensión de audio más utilizado actualmente, y RSS, que es el sistema de suscripción a contenidos. Luego, ya os digo que explicaré un poquito más sobre esto, aunque es un sistema que al principio parece muy confuso, muy raro, que no se entiende fácilmente si no lo usas. Luego, cuando lo utilizas, se convierte en una herramienta muy natural y muy fácil. Los formatos de audio que existen digital son muchos. Aquí, por ejemplo, he puesto 6, que son los más habituales, y los voy a explicar un poquito así por encima, porque luego os vais a encontrar a la hora de grabar audios o a la hora de bajarlos, vais a encontrar el problema de que no todo está hecho en MP3. Los más habituales pues son el WAV, que tenéis, que es el primero que aparece aquí, y que digamos que es el formato digital puro, el primero que normalmente aparece cuando se pasa del sonido analógico al sonido digital. El problema del WAV es que tiene una gran calidad, pero también tiene un gran peso, que normalmente pues un minuto grabado en una calidad normal de WAV equivaldría a 10 megas, y eso es mucho, porque una canción, si pensamos que tiene 4 o 5 minutos habitualmente de duración, pues se convertiría en 40 o 50 megas, lo que es bastante para la velocidad de la red normalmente. De aquí nació la necesidad de tener un formato que comprimiera el audio, pero que no perdiera calidad, y ahí es donde apareció el MP3, que todos lo conocemos, ¿no? Luego Microsoft se inventó el VMA, que es el suyo propio, y es un formato propietario de Windows. Entonces muchas veces los sonidos que aparecen dentro del sistema operativo Windows son VMA. Y luego tenemos otro que es OGG, que es un formato absolutamente libre, con la misma calidad que el MP3, con menor peso incluso que el MP3, pero no tan popular como él. Luego apareció el FLAC, que es super calidad, es la mejor forma de comprensión. De hecho se utiliza normalmente pues para el mundo de la música clásica. Los melómanos prefieren el FLAC porque es la mejor calidad de sonido y prácticamente con el mismo peso que el MP3, pero tampoco es tan popular. Y luego apareció el AAC, que es el formato que utilizan normalmente Apple y los ordenadores Mac. De todos estos, que bueno, parece el gran rollo con tantas siglas, nos vamos a quedar con el MP3, que es el que nos interesa, pero siempre teniendo en cuenta que podemos usar también, por ejemplo, OGG, si por alguna razón no podemos utilizar MP3, porque también es muy útil y sobre todo es un formato libre y es un formato que podemos usar en cualquier momento. ¿Dónde se puede encontrar podcast? Bueno, por ejemplo, cualquier emisora de radio. Yo aconsejo siempre buscar en Radio Nacional de España porque tiene muchas emisoras de radio y por lo tanto una gran cantidad de contenidos. Ahí podéis encontrar cosas pues desde los programas más famosos hasta programas ya más concretos de viajes, de literatura, de historia, de ciencia, bueno, un montón de cosas que además muy interesantes y todas en este formato podcast. Pues las bajáis y luego las podéis utilizar en clase como input, etc. Pues luego también las emisoras privadas tipo Cadena Ser, pues la COPE, Onda Cero, cualquiera de estas, todos tienen sus programas ya en formato de podcast. Y otra cosa muy recomendable es iVoox.com. Si queréis os los voy a ir enseñando y así vais viéndolo también un poco. A ver, por ejemplo, iVoox es interesante porque es lo que ellos llaman
kiosco, el audio kiosco. Y este audio kiosco lo que hace, parece que no nos permite ver páginas web. Bueno, luego si queréis os las enseño. A ver, ahora parece que sí se quiere conectar a iVoox. ¿Lo podéis ver? Imagino que tardará unos segunditos en ir apareciendo en vuestra pantalla. Vale, pues iVoox lo que hace es que, bueno, como dice aquí, audio kiosco, y tenéis, bueno, aquí hay no solamente podcast, hay emisoras de radio, audiolibros, conferencias, documentales, y está muy bien organizado porque está organizado por temas. Si te interesa buscar, imaginad que tenéis, por ejemplo, español, fines específicos, y tenéis que buscar algo sobre marketing o sobre economía, o sobre empleo, bueno, pues aparece aquí, ¿no? O tenéis que hacer algún curso sobre dialectología, historia, literatura, pues vais a encontrar audios aquí de todo tipo. Es un buscador general de toda esta información. Pasa exactamente lo mismo, bueno, pues, por ejemplo, si vamos bueno, tenemos también podsonoro.com. Este es un buscador solo y exclusivamente de podcast. Aquí lo interesante de Podsonoro es que vienen muchos podcasts que son de Hispanoamérica, no solamente de España. Entonces podéis encontrar audios de Venezuela, de Chile, de México, de Argentina. Lo malo es que la mayoría de los podcasts son muy amateurs y realmente a veces pues, de una calidad muy baja. Entonces, bueno, aunque también está organizado por temas, es interesante echarle un vistazo y seguro que encontráis algo que os puede servir, pero la calidad es muchísimo más baja que si utilizamos, por ejemplo, pues los de Radio Nacional de España. A ver si recuerdo cómo es, creo que es así. A ver si encontramos los de Radio Nacional de España, porque tiene un buscador muy interesante que nos permite también buscar por programas, por fechas. Aquí está, ¿sí? Aquí lo tenéis, rtv.es/podcast, y aquí pues os van a ir saliendo por emisoras, es decir, por Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, etcétera, por temas, por programas, etcétera. Mucha gente, sobre todo la gente que está en el extranjero, como no puede escuchar la radio, usa esta opción. Si te gusta Radio 3 y no llegas a escuchar Radio 3 en el país en el que estás, o el horario en el que se está emitiendo coincide con tu trabajo, pues lo que haces es que te apuntas, te suscribes al programa que tú quieras y luego te lo baja automáticamente. Vamos a volver sobre la presentación que teníamos. También tenemos, por ejemplo, podcastellano.es, que en realidad es la página de la asociación de podcasters, es decir, las personas que hacemos podcasting, pues nos hemos reunido en una asociación pues para presentar lo que hacemos, para defender también un poco el sector, todo eso, y todas las noticias y también los buscadores sobre podcast se encuentran en este podcastellano.es. ¿Cómo se escucha normalmente un podcast? Bueno, pues lo podemos escuchar en lo que se llama en streaming, que es en directo, directamente sobre la web. Simplemente, bueno, luego lo veremos, vamos a la página del podcast y lo escuchamos allí. Lo podemos bajar al ordenador y escucharlo en el ordenador, pues si estamos escribiendo, trabajando, haciendo algo. Pero lo normal es que la gente se lo baje a su reproductor de MP3, su iPod o su teléfono, su iPhone, al sistema que utilice, y luego lo escucha. Lo puedes escuchar en el autobús, paseando al perro, o lo puedes escuchar donde realmente pues, te venga mejor según tu horario, según tu trabajo o lo que tengas que hacer. También porque, lógicamente, lo puedes escuchar en clase para utilizarlo como fuente de input, o luego veremos también como producto de los contenidos que crean los alumnos, es decir, como output. ¿Cómo te suscribes? Aquí está el sistema de RSS. Alguien me está preguntando algo en Podcastellano. No hay actividades para llevar al aula. Podcastellano está centrado en noticias sobre el sector. Y por desgracia, todavía el sector de la enseñanza no se ha metido muy fuerte en el podcast. Hay algunos, desde luego en el español lengua extranjera somos los que más estamos trabajando sobre el tema, más que en otras áreas de enseñanza general, pero todavía no hay una serie de actividades. En algunos de los ejemplos que hemos puesto en el curso, en Formación L, sí que vais a encontrar actividades con podcast. Al final, que tenéis que hacer vuestra tarea digital propia, encontraréis un repertorio publicado en la biblioteca de gente y ahí vais a encontrar algunos ejemplos hechos con podcast. ¿No me escucháis bien?
¿Sí? Creo que a alguien se le ha quedado la imagen congelada. Si se queda congelado podéis refrescar la página o podéis mover el ratón, están diciendo los compañeros. Vale, bueno, pues entonces vamos a seguir y confiamos en que el resto me pueda escuchar. Y confiamos también en que se esté grabando bien y que luego, si no, pues podáis retomar el vídeo para verlo. Volvemos sobre la presentación. ¿Cómo te suscribes normalmente a un podcast? Porque lógicamente yo, por ejemplo, en mi caso escucho 40 podcasts y no voy cada día a ver si tengo un podcast nuevo o no, porque si no perdería mucho tiempo, ¿no? Y me pasa exactamente igual con los blogs. Yo leo unos 100 blogs, pues lógicamente no me dedico a ir mirando si los blogs han publicado algo nuevo o no. Lo que hacemos es que utilizamos un sistema que se llama el RSS, que es un sistema de suscripción. Seguro que habéis visto este símbolo que hay aquí, lo veis en la presentación, que es como una especie de radar, nuevamente en rojo, con las líneas en blanco. Ese aparece en muchísimas páginas y lo que está indicando es que te puedes suscribir a esa página. Puede ser un servicio de YouTube, puede ser un blog, puede ser un canal de noticias en un periódico o puede ser un podcast. Cuando le das a este botón te aparece la dirección de suscripción. Tú lo que tienes que hacer es utilizar un programa para suscribirte, por ejemplo Google Reader, que es el lector habitual, o el lector más famoso ahora mismo para leer ese RSS, y cada vez que hay algo nuevo en esa página web o en ese podcast o en ese canal de YouTube, te aparece en tu lector. También es como si te enviaran un email cada vez que hay un nuevo artículo o cualquier contenido nuevo, ¿vale? Ya os digo que al principio parece una tecnología un poco rara, exactamente cómo funciona, pero tenéis que pensar que la información te busca a ti, como dice la pantalla, no tú a la información. Recibes un mensaje cada vez que esa información se renueva, ¿no? Por ejemplo, iTunes, que es el programa de reproducción de audio que viene normalmente con los ordenadores Mac, pero que también existe su versión para Windows, y pues ya directamente te permite suscribirte a un podcast. Pero también lo puedes hacer con Google Reader, que es el lector de RSS, el lector de suscripciones de Google, que funciona con la misma dirección o con la misma claves que tenéis para Gmail o para Blogger, que son todas las claves de Google, o incluso por email. Algunos, si vais, por ejemplo, bueno, ahora estoy pensando en nuestro podcast, que es ldelengua.com, luego si queréis lo podemos ver, hay una cajita que te dice me suscribo por email y cada vez que hay un nuevo podcast te llega a tu email. Sí, alguien está preguntando si no es más práctico lo del email. Desde luego, si solamente te vas a suscribir a una o dos o tres cosas, claro, está bien recibirla en el email, pero piensa que en mi caso, o en el caso de lectores habituales en la red, estamos suscritos a muchísimos servicios. Entonces, si lo recibiéramos todo en el email, pues tendríamos como 100 o 150 emails diarios solamente de nuevos contenidos, claro. Eso es una locura. Lo que hacemos es que abrimos el lector de RSS y vemos qué contenido nos interesa leer, borramos los que no nos interesa y leemos los 10 o 12 que nos interesan, ¿vale? Pero claro, lógicamente para empezar, lo mejor es empezar con un sistema que sea simplemente en tu email y ya está, ¿vale? La pregunta, lógicamente, para nosotros como profesores, es si vale la pena crear nuestro propio podcast en clase. Al principio puede parecer una herramienta un poco más complicada que un blog o que participar en una red social, porque claro, visteis que yo creo que todos habéis abierto ya el blog para la actividad número 2 del curso y que lo habéis abierto en 5 minutos. Luego ya hay que llenarlo de contenido, hay que ponerlo un poco bonito y todo eso, pero ha empezado a funcionar en 5 minutos. El podcast os va a llevar un poco más de tiempo, pero también os digo que el resultado va a ser mucho más, no sé cómo decir, atractivo o espectacular, porque en general los alumnos están acostumbrados a la producción escrita, pero no están tan acostumbrados a tener la posibilidad de decir cosas en audio, de poder publicar en audio. Entonces el resultado realmente al final engancha mucho más que el blog. Además no se trata de oponer una herramienta a la otra, porque las dos son, digamos que complementarias, ¿no? A mí me da canguelis, dice Maite. Bueno, habrá que ver, depende de lo que hagáis, ¿no? No os preocupéis que no va a ser tan complicado ni nada de eso. Lo primero que yo haría sería plantearme el guión. Y el guión tiene que ser un guión colaborativo, hecho por los estudiantes, lógicamente, muy significativo. Hay que partir de las necesidades que ellos tienen y hay que partir de
de los contenidos que ellos conocen, de lo que quieren contar, no obligarles a hacer un podcast sobre algo que es poco interesante para ellos, o lejano, o que les cuesta comprender, sino que partan de su propia experiencia y que partan de sus propios intereses. Eso es siempre muy importante. Para hacer el guión, si lo vais a hacer presencial, que yo creo que es lo más interesante, pues lo hacéis escrito lógicamente en el aula, pero si no, pues si lo vais a hacer a distancia o lo vais a hacer fuera de clase, pues podéis utilizar un wiki, como estamos utilizando en el curso, para hacer este glosario wiki de 2.0. Lo que sí es muy importante es que el guión además lleve lo que se llama la escaleta, es decir, que lleve la estructura del programa. Hay una presentación, hay una entradilla, hay un audio de un sonido que va a ser, o una música que va a ser la sintonía, va a haber una sección 1 que va a tratar un tema, luego va a haber un corte, otra sección 2, y todo eso tiene que estar ya organizado. Y sobre todo, lo que es interesante es que los alumnos no redacten, porque si redactan, lo que hacen después es que leen delante del micrófono y suena muy artificial. Hay que pedirles que tomen notas, que hagan esquemas, que apunten palabras, lo que sea, pero que intenten ser simplemente eso, notas, para que después puedan desarrollar una conversación mucho más real y mucho más auténtica. Y sobre todo lo que es muy interesante es que no hagan intervenciones individuales, sino que sean pequeñas interacciones, pequeñas conversaciones, que no tiene por qué ser solamente entre los estudiantes, puede ser después salir a la calle y hablar con alguien en el bar, en el mercado, en la frutería, si lo están haciendo en España, si lo están haciendo en inmersión, o puede ser directamente hablar por Skype, como veremos después, con alguien que hable español. Hemos hablado de poner una sintonía al podcast. Lógicamente mucho cuidado porque hay que utilizar música que no tenga derechos de autor, ya lo hemos visto en algún punto en el curso. Todos los contenidos, aunque digitales o analógicos, tienen derechos de autor si no dicen lo contrario. Entonces os recomiendo un par de páginas, jamendo.com y magnatune.com. Los dos tienen un montón de MP3, de audios de músicos que han decidido poner sus canciones con esta licencia, normalmente lo que se llama licencias Creative Commons, y vosotros los podéis utilizar en vuestro podcast o en vuestro blog o en vuestro vídeo, lo que utilicéis, sin tener que pagar derechos de autor. Eso es muy importante. ¿Dónde puedes publicar? Pues, por ejemplo, yo os recomiendo espaciopodcast.com, pero también tenéis las opciones de podcast.es y blip.tv. Luego no os preocupéis porque luego en el curso vamos a mostrar los ejemplos de podcast. Lo que pasa es que como aquí tenemos poco tiempo, tenemos solamente una hora, pues lo vamos a centrar más un poco en lo que, bueno, en las cosas generales, pero luego veremos ejemplos. Sobre todo, Espacio Podcast es muy útil porque además está totalmente en español, está hecho para el público español y es realmente muy simple y luego nos permite llevarnos el podcast a nuestro blog para que se reproduzca allí. Unos conceptos básicos que hay que tener. Es muy importante entender que el sonido es exactamente lo mismo que el texto escrito. Es decir, es un texto, solo que es oral, y lo vas a escuchar en lugar de lo vas a leer. Y entonces tiene la misma estructura que un párrafo, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a llamar la onda de sonido. La onda de sonido en los programas de grabación se graba en pistas. Es decir, que tendremos, cada vez que yo hablo, habrá una pista, pero luego si ponemos música será otra pista, y si ponemos otra persona que habla será otra pista. Y cada pista vendría a ser el párrafo en el que interviene cada uno. Y luego esas pistas se mezclan. Si las ponemos todas juntas, lógicamente es como si pusiéramos todos los párrafos de un texto juntos. Sería imposible absolutamente entenderlo. Pues lo mismo nos pasa con los audios. Si ponemos todas las pistas juntas, no las podremos escuchar. Luego, de esto sí que os voy a poner luego ejemplos. Y sí que os voy a mostrar después cómo funciona el podcast que hacemos nosotros. ¿Cómo se graba? Pues vamos a utilizar este programa que se llama Audacity, que es un programa libre que podéis encontrar en la red y podéis descargar, que es gratis. La única pega que tiene Audacity es que no exporta directamente en MP3. Tenemos que instalar un decodificador para que lo haga, pero esas instrucciones están en el archivo que os he dejado en el curso, en la sección de podcasting. También podemos grabar con un móvil, cualquier móvil ya de los que se fabrican ahora, tiene la opción de grabadora y lo utilizamos pues como un micrófono. Podemos grabar en la calle, podemos grabar a un compañero, a los alumnos, etc. La única pega que vais a encontrar es que para pasar esa grabación al ordenador hay que tener el cable, lógicamente, o Bluetooth. Y puede que sea en un formato un poco raro, porque cada fabricante de móviles utiliza un formato. Pero si buscáis por internet,
vais a encontrar de qué manera pasar esos formatos a MP3. Y luego la otra opción, que es bastante útil, pero quizá un poquito más avanzada, es si queréis grabar a gente que no está en vuestro país o en vuestra ciudad, usáis Skype, que estoy seguro que todo el mundo ya tiene su cuenta de Skype, y una pequeña aplicación gratuita también que se llama Pamela, que sirve para grabar las conversaciones de Skype. ¿Vale? Elvira me pregunta si es el LAME, el LAME, si ese es el decodificador, el codificador para MP3 que necesitamos para Audacity. Vamos a grabar, yo creo que eso es lo más fácil, ¿no? Tenéis que bajar Audacity en vuestro ordenador, luego lo hacéis cuando ya termine el seminario, instalar este LAME MP3, este LAME MP3, que es el codificador, tal y como están en las instrucciones que os hemos dejado, y conectar. Esto es muy importante porque muchas veces se nos olvida conectar el micrófono en el sitio adecuado y los auriculares, el headset, ¿vale? Patricia me pregunta si luego para editarlo hay algún programa como el Final Cut o así. No, es que el propio Audacity te va a permitir hacerlo así. Si queréis, pasamos directamente a ver cómo funciona Audacity y después ya vais a ver que prácticamente lo hace todo. Si alguien utiliza Mac, no necesita utilizar Audacity porque ya hay un programa que viene por defecto con Mac para grabar. Pero el resto, los que uséis Windows o uséis alguna versión de Linux, por ejemplo, pues sí que os lo aconsejo. De todos modos, yo que sí uso Mac, también uso Audacity porque ya estoy acostumbrado a trabajar con él y porque para hacer los talleres es realmente lo más cómodo, ¿vale? Entonces, si os parece, os enseño primero un poquito cómo es un podcast directamente en la web. A ver si nos deja ahora la plataforma entrar. Y luego os enseño un poco cómo funciona el Audacity. Vamos a ver, ldlengua.com es una revista, para el que no la conozca, es una revista en formato audio para profesores de español, y aquí normalmente ponemos noticias, entrevistas, dedicamos cada número a un tema. Por ejemplo, el último ha sido, pues lo tenéis aquí, a la comprensión auditiva. Esta es la página web del podcast y normalmente tienes una pequeña introducción en texto y luego aquí tienes la posibilidad de escuchar el audio MP3 o de bajarlo directamente. No sé si lo vamos a poder escuchar a través de la plataforma, pero bueno, si no, lo podéis ver en vuestro ordenador. También tenéis la posibilidad de suscribiros, como dice aquí, a través del RSS o suscribiros a través del email. Bueno, esto es bastante simple, así que no le vamos a dar más vueltas. Si queréis, pasamos directamente a trabajar con Audacity. Efectivamente, alguien me está preguntando si se puede utilizar con Ubuntu. Claro, es que Ubuntu es una distribución de Linux y igual que todas las distribuciones de Linux. De hecho, algunas, por ejemplo, en Andalucía tenemos Guadalinex, que es la versión que la Junta de Andalucía ha hecho de Linux y ya viene directamente con Audacity. Así que, bueno, pues yo creo que... Un momentito, a ver si nos deja en este momento. Parece que nos está dando problemas. No sé si vosotros podéis ver Audacity ya abierto. Unos segundos que no creo que tarde mucho en abrir. Aprovecho y bebo un poco de agua que me estoy quedando ya seco. Y mientras vosotros también, si queréis ir haciendo alguna pregunta, mientras abrimos el Audacity, o mientras lo abre la plataforma. ¿Podéis verlo ahora? Bueno, parece que hay gente que sí, parece que hay gente que no. Vale, la mayoría parece que no. Bueno.
De todos modos, hay gente que nos está preguntando si, bueno, si es difícil o no. Os digo que Audacity es bastante fácil, bastante intuitivo. Se parece mucho a una grabadora de, pues, de cassette o de vídeo, como teníamos antes, solo que ahora es digital, absolutamente. Una cosa así muy importante, no necesitáis un equipo profesional para grabar, necesitáis un ordenador, le ponéis un micrófono simple, un micrófono de los que valen 3 euros en cualquier gran almacén y nada más, y ya un micrófono con auriculares y ya está, y con eso os ponéis a grabar, ¿eh? Parece que no nos deja ver el Audacity, ¿no? Bueno, un segundito, vamos a probarlo. Vamos a probarlo de nuevo. A ver si ahora. Bueno, pues un segundito. Bueno, pues parece que no nos quiere mucho la plataforma, no nos deja mostrar el Audacity. Pero bueno, en general lo que yo os quería mostrar es que la grabación es muy simple, porque simplemente se trata de utilizar un botón de grabar, que es el botón rojo, luego el de stop, y luego vas trabajando un poquito con arriba, abajo, poner las diferentes pistas, etcétera. A ver si probando un segundo, a ver si puedo cambiar. Si queréis, aprovechamos. Si queréis, aprovechamos para que eso, que vayáis haciendo preguntas y yo mientras, además de responder las preguntas, intento solucionar el problema de que no cargue Audacity. Decidme ahora. A ver si ahora lo podéis ver. Ahora debería aparecer por lo menos en la parte de arriba de la pantalla. Ahora se ve, vale, perfecto. Por lo menos el Viro lo ve. Vale, y Sandra también. Bueno, entonces ya podemos empezar a grabar. Mira, lo que estaba explicando antes es que es como una pletina de las que teníamos antiguamente. ¿Veis? Esta parte de aquí son los botones clásicos de una pletina. Es decir, tenemos play, bueno, no podemos dar play ahora porque no hemos grabado nada, pero tenemos stop, tenemos pausa, hacia adelante, hacia atrás y, lógicamente, el botón de grabar, que ese es lo importante, ¿vale? Debéis tener la pantalla a la mitad, así yo puedo ir viendo también el chat lo que me estáis preguntando. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, lógicamente, le damos al botón, ¿vale? Veis que ya está saliendo una onda y esta onda es una onda de sonido, ¿no? Es lo que hemos definido antes como la onda. ¿Lo veis todos? Espero un poquito a ver qué me decís. Vale. Esta onda es con la que vamos a trabajar. Si la reproducimos, damos al botón. ¿Vale? Veis que ya está saliendo una onda y esta onda es una onda de sonido, ¿no? Es lo que hemos definido antes como... ¿Vale? Entonces estáis viendo que esa ya es la grabación directamente. Pues la onda se trata exactamente igual que si fuera texto. Es decir, podemos cortar un trozo, podemos cambiarlo, podemos pegarlo, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un trozo, esto que estáis viendo aquí, este trozo está en silencio, lógicamente no hay nada ahí. Entonces simplemente tenemos que cortar. Le damos a la herramienta de cortar y vais a ver que ahora lo que hace es eliminar ese trozo. Va un poco lento porque la plataforma no me permite mostrarlo más rápido. Uy. ¿Lo podéis ver?
editar, cortar, ¿vale? Entonces ya ese trozo ya no está en silencio. También, por ejemplo, podéis ver que este trozo de aquí, tenéis a la derecha, es muchísimo, tiene un volumen más bajo que este trozo de aquí en el centro, que tenía un volumen más alto. Es decir, he hablado más alto en uno que otro. No os preocupéis porque eso luego se puede cambiar. O al final había un trozo muy abrupto, que salía así como se escuchaba muy mal, pues entonces lo cortamos y ya está. Editar y cortar. Yo lo tengo, estáis viendo la versión en inglés, que es la que utilizo yo porque es la última que ha salido, pero vosotros podéis utilizar la versión en español o, bueno, en cualquier otra lengua con la que trabajéis habitualmente, ¿no? Imaginad que, por ejemplo, queremos este trozo de aquí, vamos a escucharlo, una onda, y esta onda es una onda. Vale, vamos a imaginar que queremos cortar este trozo, por ejemplo, y lo queremos cambiar de sitio. Estáis viendo que estamos usando un cursor, exactamente igual que hacemos con el Word, por ejemplo, con cualquier otro programa de tratamiento de audio. De texto, perdón. Entonces lo que hacemos es que el trozo que queremos cortar lo podemos ampliar con el zoom que tenéis aquí. A ver si nos lo permite porque parece que está dando problemas. Bueno, lo podemos ver. Vamos a zoom. ¿Veis? Y ahora está más grande. Podemos coger el trozo que queremos. Este de aquí. Lo cortamos. Editar. Cortar. Y luego si queremos lo ponemos aquí. Editar. Pegar. ¿Veis? Y ahora hemos cambiado de sonido el sitio, de sitio el sonido, perdón. Estáis viendo que esta que tenemos aquí es toda una pista. Esta pista es una solamente, pero un audio puede tener 10 pistas, 20 pistas, depende de la cantidad de intervenciones. Quiere decir que si ahora yo vuelvo a grabar, perdón, aquí no, si no, vuelvo a grabar uno nuevo, ¿veis? Entonces ya está grabando. No lo podéis ver porque, un segundito, nos va a salir otra pista que está debajo. ¿La veis? Es esta pista de aquí. Esta de aquí abajo. Es un poquito difícil porque no me deja trabajar mientras estamos usando la plataforma, pero luego lo podréis ver vosotros cuando lo utilicéis vosotros, ¿vale? Vale, entonces después las pistas se pueden quitar, subir, bajar, etc. También lo que podemos hacer es, que no veo vuestro chat, no sé si me estáis preguntando algo. Eso que he cortado efectivamente son trozos de la pista 1, que es la pista que tenemos aquí. Es una pista que está repetida 2 veces y es porque es una pista estéreo. Entonces suena en el derecho y en el izquierdo. Pero podéis grabar las pistas en mono, porque es audio de voz y eso no afecta. Y saldría entonces en un solo. La pista tendría una sola forma. Podemos bajar y subir el volumen también de los trozos. Hemos dicho que esto está muy alto, pues simplemente nos vamos a efecto. Nos vamos a ecualización y entonces nos permite tomar la línea del audio y bajarlo. Y vais a ver que entonces el audio, ¿veis? Ha bajado ya de frecuencia, lo cual, ¿veis que ya está saliendo? ¿Veis? Ahora ya está saliendo mucho más bajo, ¿vale? Ya no sale con el volumen que salía antes. Después, si nos equivocamos, pues tenemos normalmente el botón de hacia atrás y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Así que veis que en general es bastante fácil de utilizar, simplemente es empezar a probarlo, empezar a cortar y pegar. Y bueno. También hay un par de herramientas muy divertidas, por ejemplo, imaginad que este trozo de aquí queremos que entre suavemente, que no entre, si lo escuchamos, bueno, dice algo así, pero lo dice muy fuerte. Entonces lo que podemos hacer es darle a la opción de aparecer suavemente, el fading. ¿Veis que ha cambiado la estructura? Ahora entra suavemente, no entra. Es como cuando tenemos una mesa de mezclas o en la radio, cuando van metiendo una canción, va entrando suavemente y luego va quitándola y va bajando y entra otra canción. Pues eso se hace con las opciones que tenemos aquí en efecto de fade in y fade out. Es decir, de entrar suavemente, salir suavemente. Otra opción que también es muy interesante nuevamente es la de amplificar. Cuando se nos ha quedado muy bajito el volumen, pues podemos subirlo. ¿Veis? O podemos bajarlo, como hemos visto un poco antes también con la ecualización. Es muy similar a la ecualización,
pero este quizás es un poco más cómodo de utilizar que el anterior. Eso. Y ahora pues ya te permite subir o bajar exactamente igual que hacía la ecualización, ¿vale? Tenéis una serie de efectos que veis aquí, pero muchos de ellos pues no son especialmente útiles para la voz, son útiles quizás si estáis grabando música. Entonces pues te va a permitir cambiar el tempo, cambiar un poco los bajos, etcétera. Pero a nosotros para grabar voz nos interesa la ecualización, la amplificación y el fade in y el fade out para mezclarlo con música que pongamos de fondo o lo que sea. Bueno, la gente que se tenga que ir, que no se preocupe, que vaya dejando el seminario. Luego vamos a intentar colgar toda la información. Y de todos modos, bueno, os aconsejo que sencillamente vayáis probando Audacity y que siempre cuando guardáis tengáis en cuenta dos cosas. Que vais a ver que hay fichero y después primero tenéis que guardar el proyecto tal y como aparece y os va a guardar en formato AUP, que es el formato propio de Audacity. Pero ese formato no sirve nada más que para Audacity, no podéis reproducirlo en ningún otro lado. Cuando ya lo hayáis guardado, entonces tenéis las opciones de exportar. Y aquí veis que las opciones de exportar son a los formatos que hemos visto antes, el WAV, que hemos dicho que es muy pesado para poner digitalmente, y el MP3, que es el que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues pensad que cuando vayáis trabajando con esto, si lo utilizáis como tarea final, pues que tenéis que exportarlo siempre a MP3. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer, bueno, como ya nos quedan unos 10 minutos del seminario, es que pues lo abrimos un poco a las preguntas que vosotros tengáis. Que espero que me digáis bueno, qué puntos os han quedado un poquito menos claros y todo esto, ¿no? Elvira me está preguntando si se puede meter ruido de fondo. Claro, puedes meter todo lo que tú quieras siempre que esté en un MP3. Ah, perdón, no lo he explicado antes cómo se hacía. A ver si nos deja otra vez abrir. Te vas a proyecto, importar audio y te traes el audio. Puede ser una canción, o puede ser algo que tú has grabado en la calle, con el móvil, con el ordenador, con lo que sea. También hay, os aconsejo que miréis por la red, pero hay bibliotecas de sonido. Por ejemplo, si necesitas el ruido del metro, el ruido de personas hablando en la calle, ese tipo de cosas ya están en la red. Son bibliotecas de audio normalmente. Yo recuerdo que el antiguo CENICE, que pertenecía al Ministerio de Educación y Ciencia, al MEC, pues tenía una biblioteca bastante amplia y de ahí se pueden sacar esos audios para utilizarlos de fondo, como efectos especiales, etcétera, ¿no? Venga, ¿alguien se anima con alguna pregunta? Yo no recuerdo ahora mismo la dirección porque el CENICE cambió de nombre y ahora tiene un nombre mucho más complicado de recordar que el anterior. Pero vamos, si ponéis CENICE archivos de audio, os sale automáticamente en Google. Bueno, lógicamente lo que tenéis que hacer es después trabajar un poquito con Audacity para que no haya un sonido encima del otro. Lógicamente, si ponéis música de fondo, ponedla muy bajita para que la voz se oiga mejor, porque normalmente la música está grabada a más volumen, ¿no? Y pues normalmente borra de alguna forma la voz que tú vayas a grabar. Hay que ponerla muy bajita realmente. Hay que poner una música que sea, bueno, eso, suficientemente, digamos, poco ruidosa para que no se coma la voz, ¿no? Bueno, lo que me estáis preguntando de esta biblioteca de sonido, ya os digo, buscad por Google, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay muchas. Simplemente con buscar biblioteca de audio, bibliotecas de sonido o colección de sonidos va a aparecer. Sí, Patricia está recomendando Soundstrap. No os preocupéis porque ya digo que esta del antiguo CENICE es gratuita, podéis bajar todo lo que queráis. Lo que sí os aconsejo y os recuerdo es que hay que utilizar, si utilizáis música, no podéis utilizar música pues, de La Oreja de Van Gogh, por ejemplo, o de David Bisbal, ¿no? Porque es que eso es música que tiene derechos de autor. Lo que tenéis que hacer es buscar música de grupos o de autores que han permitido su reproducción y que han permitido su uso en la red o digital, como pues, en un podcast o en un vídeo, lo que sea. Es lo que llamamos PodSafe Music. Música que está liberada para utilizar en un podcast o para utilizar en cualquier otro sitio. Os recuerdo que hemos hablado de jamendo.com
y de magnatune.com y que ahí lo podéis descargar, ¿no? Sí, Patricia, sí. Bueno, el pobre Ramoncín ya tiene bastante con lo que le ha caído encima. Pero efectivamente, es que está la ley de... bueno, la ley famosa de la... no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene la LLPI y la SGAE está detrás siempre defendiendo. Pero es que tenéis que tener en cuenta que los derechos de autor son eso, no son la protección de los contenidos que han creado una serie de personas. La solución para eso es utilizar licencias Creative Commons. Yo creo que hemos hablado un poquito de eso en los contenidos del curso, pero si a alguien le interesa lo podemos comentar en los foros también, ¿no? Pues es fácil saber si los grupos han publicado su música, porque normalmente cuando está con Creative Commons, con esas licencias, lo pone en su página web. Indica el sello. Y por ejemplo, es muy fácil si vais a jamendo.com porque hay toda la música que está publicada, toda es Creative Commons y así no hay problemas. Si vais a utilizar, por ejemplo, fotografías, exactamente igual. No se puede usar cualquier imagen que esté en la red. Tienen que ser imágenes que estén publicadas bajo licencia Creative Commons. Por ejemplo, si usáis Flickr, que es el gran repositorio de imágenes, hay una zona, en la zona de búsqueda, que dice buscar solo imágenes Creative Commons. Y esas son las que podemos reproducir en nuestro blog o en nuestras presentaciones o bueno, en cualquier sitio. Venga, ¿quién se anima con alguna pregunta más? Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre pues algún tipo de uso para la clase? Algún uso que no sea simplemente el input, que no sea simplemente vamos a poner un audio, vamos a escucharlo y hacer unas actividades, ¿no? Sí que bueno, una cosa muy interesante, nos quejamos siempre de que cuando tenemos que usar audios pues no están adaptados a nuestras necesidades. La ventaja que tenemos con Audacity es que podemos tomarlo, el audio, y lo podemos abrir con Audacity y adaptarlo. Por ejemplo, si tenemos un programa sobre historia y solamente nos interesan 5 minutos de ese programa, que es lo que vamos a trabajar en clase, pues con Audacity cortamos el resto y tomamos solo esos 5 minutos. Incluso podemos adaptarlo, podemos poner un sonido donde no queremos que el alumno escuche algo porque queremos hacer un vacío de información. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Es como Audacity nos permite tratar los textos de audio como hace Word con los textos escritos, ¿no? Si os interesa mucho cómo trabajar con la comprensión auditiva, hay un libro muy interesante de Susana Martín, que es el último que hemos comentado en ldelengua.com, que nos da muchas estrategias sobre cómo usar eso y cómo darle estrategias al alumno para que trabaje la comprensión auditiva. Y ahí yo creo que el podcast tiene mucho que hablar también. Es decir, de qué manera nos vamos a acostumbrar a que la producción no sea algo tan mecánico como hacemos siempre de poner la audición del libro, escuchar y comprender y nada más, ¿no? Pensando una cosa, lo interesante de hacer un podcast en clase no es tanto hacer un ejercicio mecánico que puede ser de uso del subjuntivo o de producción de, no sé, de saludos o de presentaciones, sino hacer algo que al alumno le pueda interesar y al oyente también. Imaginad, por ejemplo, hicimos hace tiempo un programa sobre redes sociales y en mi clase teníamos alumnos italianos, japoneses, alemanes y holandeses, y cada uno nos explicó cómo usaban las redes sociales en su país, y era muy interesante porque eran usos muy diferentes de los que yo estaba acostumbrado. Por ejemplo, una señora italiana nos habló de la red social sobre intercambio de libros que tenía, sobre intercambio de opiniones sobre libros, y era muy muy concreta sobre eso. Las chicas japonesas hablaron sobre las redes sociales propias de Japón. Entonces, tiene que ser algo que les interese a ellos porque habla desde su experiencia, pero también puedan participar en la conversación digital. Y españoles o hispanohablantes pueden interesarse en lo que están diciendo. Pero si hacemos, por ejemplo, pues eso, un ejercicio en el que los alumnos practican algo que han hecho en la clase, se convierte en algo mecánico, ¿no? O, por ejemplo, hacer una presentación de su ciudad, una presentación de su país, una presentación de su centro, pues puede ser también interesante, ¿no?
Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que se anime con alguna propuesta? Sí, Giorgio nos dice comentar películas. Pues eso estaría muy bien, porque además hay varios podcasts muy buenos sobre críticas de cine. Entonces, además, la ventaja de la crítica del cine es que cada uno tiene la suya propia, ¿no? Que no se agota en una sola, ni hay nadie que tenga un valor especial, que tiene una cátedra sobre esto. Entonces, hacer películas de cine, críticas de cine podría estar muy bien. Me parece una idea muy interesante. O hacer comentarios, enviar un audio. No tenemos por qué grabar nuestro propio podcast. Podemos grabar un comentario en audio y mandarlo a un podcast, pues por ejemplo de cine en este caso, o de cocina, o de televisión, o sobre libros. Hay muchas posibilidades, ¿no? Imaginad pues lo que es la radio, como hemos conocido nosotros, pero que ahora es absolutamente participativa y que los alumnos tienen todas las puertas abiertas para participar. Yo me acuerdo que hace, pues no sé, como 5 o 6 años, tenía un grupo, un nivel C1, que había hecho como tarea final escribir una carta al director del periódico local, bueno, el periódico provincial, que era el Diario de Cádiz, y se quejaban sobre el ruido que hay en nuestro pueblo. Esa era la tarea final. 3 días más tarde la carta apareció, pues los alumnos se quedaron entusiasmados, ¿no? Diciendo esto es una tarea real y les encantó. Esto, que era difícil de hacer hace 5 años y era difícil que te publicaran, ahora es muy fácil, porque ahora tenemos la posibilidad de mandar un audio a un podcast, de escribir un comentario en un blog, de crear un espacio en una red social, y esas tareas pues, se convierten en algo mucho más significativo porque están participando de una conversación real, de una interacción auténtica con hispanohablantes, ¿no? Patricia comenta que una cosa muy interesante sería una guía del ocio de su ciudad. Por ejemplo, nosotros hicimos hace un par de años una guía de Vejer. Nuestros alumnos fueron eligiendo cada uno el tema que más les gustaba de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, y uno eligió pues el Vejer monumental y otro se eligió el Vejer por la noche, el otro eligió las playas. Cada uno además trajo unas fotos y hicimos un álbum en Flickr y luego lo presentamos en audio. Entonces los alumnos fueron participando en el guión, en la producción y en la grabación. Perdona. Lo de recetas de cocina, que también había comentado antes Patricia, también funciona muy bien porque todo el mundo tiene sus recetas favoritas, ¿no? Y lo que pasa es que esto yo creo que es mucho más interesante si se puede hacer en vídeo en lugar de hacerlo en audio, o no solo en audio. Hay sitios muy buenos para colgar las recetas en vídeo o para comentar las recetas en vídeo. Y esto con cualquier móvil o cualquier cámara de fotos que te hacen vídeos de 3 minutos, 4 minutos, no necesitas más, pues con eso funciona muy bien también, ¿no? Bueno, no sé si se os ocurre alguna idea más. Bueno, estaré encantado, por supuesto, de que sigamos la conversación en los foros. Podemos abrir un foro si queréis sobre podcast dentro del curso y podemos ir poniendo ideas. Os animo a que hagáis vuestra tarea final sobre podcast, aunque claro, si lo hacéis sobre blogs, wikis o videoblogs también está muy bien, o incluso sobre redes sociales, por ejemplo, cómo montar una clase de español en Facebook o cómo montar una clase de español en Hi5 o cualquier red social que utilicéis. Pero, bueno, también cualquier pregunta que se os haya quedado en el tintero o cualquier duda que os surja de utilizar Audacity, pues me la podéis dejar tranquilamente en el foro del curso, ¿vale? Así que si no hay, no sé si tenéis alguna pregunta de última hora. No, vale. No sé lo que es vale de Elvira. Muchas gracias a ti, Virginia. Bueno, muchas gracias a todos, Elvira, a todos los que estáis despidiendo ya. Ha sido un placer estar con vosotros. Menos mal que al final ha funcionado todo, o casi todo, y no se nos ha caído ni la plataforma, ni el audio, ni el vídeo, ni nada de eso. Y bueno, nos vemos en el curso, ¿vale? Que os vaya todo muy bien, que paséis un buen... lo que queda de fin de semana o lo que queda de puente para los que estéis en España. Y nos vemos allí en Formación L. Hasta luego.